vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado, el congresista del APRA, Mauricio Mulder, con quien tenemos que hablar varias cosas que han pasado en el Congreso. Mauricio, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, antes de eso, como padre, como peruano y como ser humano, expresar mi máxima solidaridad al juez Concepción, a su esposa, a su familia, porque lo atroz de una situación como esa no se puede desear nunca a nadie. Y la verdad es que ojalá que aparezca rápido y con vida y sana y salva, y expresarle en ese sentido nuestra máxima solidaridad al juez de Concepción. Qué bueno esas palabras, sobre todo en este momento, como padres, además, una situación así es abominable. Abominable, totalmente. No la deseamos a nadie en ningún momento. Bueno, pero vamos a nuestros asuntos. El Consejo Directivo, después de esta recomposición de fuerzas en el Congreso, se llegó a un acuerdo discutido, criticado por Fuerza Popular, también por el Partido Aprista, de que Fuerza Popular tenga 10 representantes de 24. Antes tenía, primero entiendo que 14, después 13. Sí. ¿No? Y ahora tiene 10. Hay una operación matemática que, vamos, a efectos para que el público lo entienda, para no hacerla tan densa y complicada, la proporcionalidad, es decir, del número completo de bancadas, hay una operación matemática que se establece de 24 integrantes o 24 asientos en esta suerte de directorio, ya vamos a llamarlo así, ¿no? Es una tabla como esta que siempre lo hemos tenido en el Congreso, que divide, acá están las bancadas, acá está el número de congresistas que tienen en cada bancada. Ahora, actualmente, 55 que tiene Fuerza Popular. Exacto, 11 que tiene Perú por el Cambio, Nuevo Perú 10, Sí. Y lo único que se hace simplemente es una operación de división de esta cifra por esta otra, y después se proyecta así en el Congreso, en lugar de ser 123, porque el Congreso no tiene 130 para este cálculo, sino 123 porque hay 7 que no tienen grupo. Ya. Solamente se... Ahí está en la pantalla, Exacto, ahí se calcula los del grupo. Ya. Entonces, la discusión fue que si tú vas más hacia abajo de ese papel, ya, ahí te dice integrantes de la comisión, en el número 24 pone 11, 2, 2, 2, 2. Eso 2, es 2. redondeado. Así es, el redondeado. Y como cada bancada debe tener uno por lo menos, esa es una regla, a la hora que tú pones 24, pero como cada bancada tiene que tener uno, te suma 25. ¿Lo ves ahí el 25? Sí. Entonces abajo te dice, cuidado, tienes que quitar uno. Entonces, cuando pasa eso, tú te buscas el número de miembros que dé 0 para no tener problema. O que el decimal sea mayor, ¿no? Pero eso es cuando no tienes la voluntad de arreglar las cosas. Si tú vas a 23, ya estaría todo perfecto, porque se daría justo resultado 23, ¿no es cierto? Cada uno tendría... Entonces quitarías un integrante, dices tú. Claro, así. O si hubiera subido a 25, también queda número redondo. Pero se plantaron en 24. Muy bien, entonces sube otra vez el papel. A ver, sube Mayra, allá. Entonces, ahí es con los decimales. En los dos que tú has marcado. Ya. Como la decisión es que hay que quitar a uno, lo que siempre se ha hecho es que se quita a aquel que esté más lejos del redondeo. En este caso, para explicarlo, Fuerza Popular, mira, pon la manito ahí para que entienda nuestro público. Mayra, sígueme ahí. Ahí. Ya. 10.73. Ya. Es el que está más... Ese es el, más cerca a 11. Así es. Ya. Y abajo, Alianza para el Progreso tiene 1.56. Lo que le permite tener 2 congresistas. Claro, 1.5. Con 1.56. Da 2 en el redondeo. De los 2, ¿cuál es el que está más lejos del redondeo? 1.56. Correcto. Entonces debía haber salido uno de Alianza para el Progreso. Pero por decisión política dijeron no, que se quede el de Alianza para el Progreso y sacaron a uno del Fujimorismo. Esa es la razón por la que el Fujimorismo protestó. ¿Y ustedes también? No, mi posición fue distinta. Mi posición fue que, en primer lugar, este tipo de temas no lo debía ver la Junta de Portavoces ahora. Porque si no... A fin de periodo legislativo, siempre es así. Lo único ¿Que no haya cambio en el Consejo Directivo? Sí, pero con solamente la incorporación de las nuevas bancadas, pero no modificando la estructura de la proporcionalidad, simplemente adicionándolos, porque eso es lo que siempre ha correspondido. Pero aun cuando se hiciese de esta manera,
ese tema lo debía haber resuelto el Pleno. Es el Pleno el que determina el número de miembros de una comisión. Y ahí hubiésemos podido decir que para solucionar el problema hubiésemos tenido mejor la necesidad de buscar un número redondo y nos poníamos de acuerdo. Pero no hacer esta imposición de quitar uno para romper proporcionalidad y dar un argumento. Ya, pero a ver, una pregunta ahí. ¿Por qué no fueron entonces al Consejo Directivo? Porque ese es otro tema. Ese es un tema reglamentario. Esta es la agenda de hoy día del Consejo Directivo. Agenda del Consejo Directivo. Punto 1. Modificación del número de integrantes por grupo parlamentario de la Comisión Permanente, que es el órgano que reemplaza al Pleno del Congreso cuando el Pleno está en receso. La Comisión Permanente es... No es el Consejo Directivo, no confundir. No es. Es la Comisión Permanente. Es la representación de todo el Pleno. Por eso se llama permanente. Así es. ¿Qué dice sobre la Comisión Permanente el reglamento? Dice: la Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno. Elegidos por el Pleno. Y ahí se sobreentiende la proporcionalidad. Así es. Ya, entonces... Porque ahí entran todos. Ahí votan también los 7 parlamentarios que no tienen grupo político. Votan todos, los 130. Pero cuando se quiere llevar el tema a que el Consejo Directivo reemplace al Pleno, que es completamente irregular, ¿es por qué? Porque en el Consejo Directivo tienen, digamos, un poquito más de holgura de la que pudieran tener en el Pleno, porque las nuevas bancadas no es que manejen a sus huestes con los votos cerrados. Mucha gente pertenece a la bancada, pero vota como le parece, porque son pues, federaciones independientes. El gran problema que estamos viviendo en el Perú y en el Congreso es que Fuerza Popular, como PPK, como casi todos los partidos, salvo Acción Popular y nosotros, son federaciones independientes. Por eso que todos tienen gente que se pasa de un lado para otro. Claro, no hay una ideología, no hay una estructura, no hay un ideal. Hay congresistas que en 2 años ya tienen 3 bancadas. Han pasado por 3 bancadas. Pero yo te preguntaba, entonces, lo que ha pasado hoy, digamos, la noticia que se destaca hoy es Fuerza Popular y el APRA boicotean el Consejo Directivo. No. Mira, además es solamente... yo voy a mantener mi posición de principio de no ir, pero mañana van a ir los fujimoristas. ¿Y ustedes? No, porque el Consejo Directivo no puede reemplazar al Pleno. O sea, lo que ustedes quieren es que esta proporcionalidad se vea en el Pleno y no en el Consejo Directivo. Y sobre todo la de la Comisión Permanente. Puedo entender que una comisión la pueda ver el Consejo Directivo, pero no la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene que ser elegida por el Pleno, Y no puede llevarse esto al Consejo Directivo porque no le corresponde, te lo he leído el artículo, nada más que por ese tema, porque si después establecemos como antecedente que el Consejo Directivo reemplace el Pleno, entonces ya pueden empezar a llevar todo al Pleno y al final decidir todo lo político y lo importante solamente en el Consejo Directivo, y eso no es correcto. Ahora, lo que dices es que la Comisión Permanente no se ve en el Consejo Directivo. Así es. Pero el Consejo Directivo ve casi todo, ve la agenda del Pleno, los tiempos de cada tema, los temas no que los se miembros incluyen, de la lo del comisión. oficial mayor, o sea, se ve una gran cantidad de cosas. Sí, yo decía claro. que el ejemplo más, sencillo, familiar, que la gente pudiese entender el Consejo Directivo es como el directorio de una empresa. Más o menos. Donde se toman las decisiones más importantes del Congreso. Así es, pero no reemplaza... la Comisión Permanente, dice. Pero no reemplaza a la Junta General de Accionistas. Ya. O sea, al Pleno. Ya. No la reemplaza. Y en este tema expresamente se señala que solo el Pleno lo puede hacer. Y ellos hacen una mala interpretación jurídica porque dicen, bueno, pero no está impedido por el reglamento. En el derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente autorizado, no se puede hacer lo que la ley no prohíbe. Eso solamente es en el derecho privado. En el derecho público solo puedes hacer lo que está expresamente señalado. Y en ninguna parte del reglamento dice que el Consejo Directivo puede elegir a los miembros de la Comisión Permanente. Entonces, ¿cómo se supera el impasse? Porque entiendo que has conversado con Daniel Salaverry. Sí, se lo he dicho. Hemos ido a conversar con Daniel Salaverry. Y bueno, lo que él dice es que eso es lo que le están pidiendo él simplemente está actuando en función de que como se lo están pidiendo los voceros, si son la mayoría de los voceros, él lo único que hace es ejecutar. Bueno, en fin, al final aquí va a haber una política de hecho consumado. Yo como político tengo que saberlo, me doy cuenta, ¿no? O sea, mañana simplemente habrá ya una sesión del Consejo Directivo y en esa sesión del Consejo Directivo elegirán a la Comisión Permanente, se generará un mal precedente y tendremos que seguir trabajando, no hay problema. O sea, al final vas a tener que admitir, porque... Claro. Porque
Pero esto, más allá de los números, que sí son importantes, y la explicación ha quedado clarísima, pero más allá de los números también una realidad. Sí, por eso. Hay un recambio de fuerzas, por eso es inevitable. Yo no puedo hacer cuestión de Estado sobre eso. Por eso. O sea, lo de hoy ha sido un gesto, digamos, un gesto de protesta. El de ellos yo no sé, porque yo no lo he coordinado. Mi posición, yo se la manifesté al propio Daniel Salaverry y le dije, no es regular. Los dos puntos adicionales que se pusieron, sí, bueno, eso no había problema. O sea, el tema de la comisión de levantamiento de inmunidad, eso ya son comisiones más de operatividad, pero la permanente no. Y ese es todo el tema. Y simplemente quedará para que en los futuros anales, cuando se tenga que discutir el tema, como siempre en el Parlamento, uno recurre a cómo se solucionaron los problemas en el pasado, bueno, alguien diga, bueno, pero este tema lo solucionaron así, pero hubo gente que estuvo en contra, ¿no? Y dejar sentada nuestra posición. ¿Bomba de tiempo, dices tú, a futuro? Sí, pues porque mañana se crean 2 o 3 bancadas más y entonces la correlación de fuerzas también se modifica, porque ¿tú crees que el Congreso se va a mantener como se está manteniendo ahora? No, van a haber más disidencias en todas partes y se van a formar otras bancadas y van a haber otros movimientos, lo cual es, digamos, natural frente al estado de cosas que tenemos, en el sentido de que en nuestro país, desafortunadamente, en los últimos 15, 20 años, desde el golpe de Fujimori, lo único que se ha hecho es rajar de los partidos políticos a muerte. Claro, todo el mundo tiene defectos, pero los partidos políticos solo tienen defectos. Y entonces hay una concepción antipartido en la política misma. Entonces los políticos que llegan son antipartido y son antipolíticos. Ya, pero es increíble que te encuentres con parlamentarios. No, está bien, yo lo puedo hacer. No es que se han portado pues de la mejor manera. Perfecto, ¿no? Como cualquier otra institución, pero de ahí... Tú estás hablando de los partidos. Pero de ahí estoy hablando de los partidos, que ahora le pasa lo que pasaría si a partir de mañana, para poder ser periodista, uno tenga que decir, por si acaso, no soy periodista, y ejerces el periodismo. Porque lo que se dice en el Parlamento es, por si acaso, no soy político, pero estoy acá sentado. Y entonces tú te preguntas... Pero eso es una insensatez. Porque al final, si tú vas al Congreso, el Congreso es un espacio político. Así es, pero pregúntales a todos los parlamentarios si se sienten políticos. Ellos sienten que no. O sea, todos dicen, no, los políticos son ustedes, los apristas, que los vemos en la televisión. Eso es para la tribuna. No. Al final son todos políticos. Mira, la gente, ¿tú crees que es tonta? Exactamente, pero no lo siente. La gente no es tonta, pues. Bueno, eso yo lo he visto y lo he constatado desde el 2001. Gran parte de los que llegan diciendo, no, yo no soy político, a mí no me gusta la política. Es esta idea de voy a refundar la República. Voy a sacar mi proyecto y yo solamente por mi pueblo, una cosa así, está bien, eso me parece lógico, pero no sienten la política. Y la política no solo es el Parlamento, hay que llegar a través de un partido. Y lo que no hay en el Parlamento son partidos. Ya, pero por ejemplo, tú dices, esta desconexión o esta mala prensa que le hacen a los partidos políticos, y uno lee las redes y dice, oye, lo de Chávarri hoy día, pucha, volvieron a archivar una denuncia. No, bueno, había... Otra vez la misma cantaleta, cuando la mayoría del país, oye, lo que dice este señor, pues integra una organización ya, está bien, criminal. pero ¿qué tiene que ver lo que estamos hablando de te digo, te pongo un ejemplo de actualidad. Ya, bueno, ese es otro tema ya. Ese tema, Javier Velázquez me lo explicó, me dice, oye, ya hemos aprobado ya 4 acusaciones constitucionales contra Chávarri. Esta no se aprobó porque estaban también otras 5 personas en simultáneo y lo que se decía era que se tenía que hacer un error de forma, dices tú. Sí, eso es lo que me han explicado. O sea pero la noticia se presenta, blindan, cuando ya tienen 4 acusaciones ya completas y tienen otras 4 más que le van a llegar. ¿Con inhabilitación incluida? Sí, claro, seguramente. Pero sí eres consciente, entonces, volviendo al tema de esta nueva recomposición, de este recambio en el Congreso de la República, que son nuevos tiempos. Claro, uno tiene que adaptarse a que se viva en un Congreso en donde lo impredecible sea que los partidos que han llegado, entre comillas, empiecen a cambiar, unos vayan para acá, otros vayan para allá, habrá que hacerlo. Ya teníamos algunos resquicios que habían ocurrido en los periodos anteriores, porque también pareció, varios grupos políticos se fueron desmoronando, pero como lo que está pasando ahora, yo nunca había visto, ¿no? Y lamentablemente eso trae bastante, digamos, improvisación a la hora de tomar las decisiones, porque
no hay una mayoría predecible y no hay un debate en el que tú puedas predecir también la posición de cada grupo político. Todo es, digamos, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al momento. Además, no me negarás que esta forma, digamos, de hacer política, sobre todo en este quinquenio, Fuerza Popular no la ha llevado de la mejor manera, ¿no? Bueno, pero lo que la gente resiente es que el APRA ha acompañado muchas veces a Fuerza Popular. Bueno, es que lo que pasa es que nosotros hemos recibido ataques del mismo lado. Y entonces, claro, da la impresión de que los que estamos recibiendo ese fuego graneado estamos en alianza, pero la verdad es que yo siempre he sido muy crítico de las posiciones políticas de Fuerza Popular. Por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley para fortalecer los partidos políticos y que se estableciese que todo aquel que fuera candidato al Congreso de la República por un partido político tenga un compromiso de militar en ese partido político por lo menos 2 años antes de ser candidato, para evitar la ruleta del último minuto, a ver, me voy con este, me voy con el otro, quién me jala, ese tipo de cosas. Y me lo saboteó Fuerza Popular, hasta ahora no me lo lleva el proyecto, que es un proyecto que los afecta a ellos también, pues. Ya, porque como la mayoría que se han ido, digamos, en compañía, ¿no? En binomio. No ha habido ningún binomio. Lo que ha habido es, o sea, en el caso nuestro somos un grupo de 5 que hemos recibido duro y parejo hace 15 años, o sea, en el periodo anterior éramos 4 y todas las bancadas iban contra nosotros. Y ahora lo que hacen es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se ha sumado a la bancada fujimorista también a muchos de esos ataques y por lo tanto nuestros enemigos pretenden siempre estigmatizarnos como que fuéramos aliados. Pero tenemos profundas diferencias, sobre todo en el campo político. Nosotros le hemos reprochado al fujimorismo, y se lo dije incluso yo el día de ayer a los propios dirigentes fujimoristas, bueno, pero, a ver, las personas que los están criticando aquí ahorita y que son nuevos voceros, ¿no los eligieron ustedes? ¿No los trajeron ustedes al Congreso? Ya pues, o sea, ¿qué pasó? Es uno, digamos, de los ejemplos más desastrosos, ¿no? Por decirlo menos. ¿Qué pasó? O sea, 73, pero 73 que estaban pegados, no eran un partido. No, ahí creo que la lección de todo esto es que se exija que los partidos políticos sean más sólidos y no sean federaciones de independientes. Ese es el problema. Mauricio, como siempre, un gusto. Muchas gracias. El congresista del APRA, Mauricio Müller, hablando de este recambio de fuerzas en el Congreso de la República y claro, él admite que sí, que hay nuevos vientos en el Parlamento, pero sí, ya mañana Bueno, entiendo que los fujimoristas van a estar presentes y todo se normaliza. ¿Ustedes no? No, yo no, porque soy el único representante ahí y yo me niego a ir a cohonestar una violación del reglamento. Pero será simbólico, como tú bien lo señalas. Será simbólico.